Repasar y fortalecer Hola. previo a su prueba de salida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, en una espira, que ya sabemos que por definición una espira es básicamente el arreglo de un alambre de tal manera que su punto inicial se iguala a su punto final. ¿Qué quiere decir en palabras simples? Básicamente es que tomes tu alambre, ya sea que le des forma rectangular, no importa el trayecto que hagas, lo importante es que debe ser un camino cerrado, ¿de acuerdo? Eso es por definición una espiral. Generalmente le damos forma circular o rectangular, ¿ok? Entonces, dice que una espira con lados de longitud L está orientada en el plano XY, es decir, que según mi sistema de referencia, estoy justamente en este plano de acá, ¿ok? Este de acá, ¿de acuerdo? Como se indica aquí. Entonces, dado que está contenida en este plano, entonces ya aquí se encuentra definido mi sistema de referencia. Y dice, y es capaz de rotar alrededor de un eje paralelo al eje Y. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente un eje paralelo al eje Y quiere decir que ya sea que esté por acá la espira, ¿ok? Quiere decir que en su centro, acá, va a haber un eje Y' que se encuentre paralelo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y pasa por la mitad de la espira, como se muestra a continuación. Por la espira fluye una corriente en la dirección indicada. ¿Ok? Y nos pregunta, ¿en qué dirección debería estar orientado el campo magnético de tal manera que logre lo que la espira rote en sentido horario? ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta es una pregunta teórica, bastante sencilla, pero en igual fundamental para realizar. ¿Ok? Me disculpen porque estoy ahorita un poquito gripado. A ver, bien. Si ustedes recuerdan, si por definición, cuando yo tengo una espira, en este caso vamos a verla desde el punto de vista Z, de una pista superior, ¿ok? Nosotros podemos ver que la corriente, dado que circula en este sentido, en este caso, acá, dado yo lo estoy viendo desde este punto de vista, ¿ok? Acá, yo vería la corriente circulando en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces también arriba, si la veo desde un punto de vista superior, también lo vería girando en ese mismo sentido. Entonces, si nosotros construimos esto, veremos que tiene mucho sentido de que la corriente, vista desde un punto de vista superior, deba girar en este sentido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué lo he dibujado de esta vista superior? A ver, aquí me fui. ¿Por qué lo he dibujado de esta vista superior? Porque aquí se fue claramente en qué sentido va la corriente. Dado que estoy en una trayectoria cerrada, el sentido de la corriente recorre la trayectoria de la espira. Como recorre la trayectoria de la espira, entonces yo puedo definir una forma de recorrido. En este caso lo hace en un sentido antihorario. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conseguimos al determinar el sentido antihorario de la corriente? ¿Cómo gira la corriente en la trayectoria de la espira? Hemos conseguido algo interesante. ¿Por qué? Porque si usted utiliza la regla de la mano derecha, ¿ok? ¿De acuerdo? En este caso, volvamos a verla desde el punto de vista desde este ojo de acá. Entonces, si yo la veo desde este punto de vista, la vería tal como la estoy viendo acá. ¿De acuerdo? Y si la estoy viendo tal como la estoy viendo ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente tiene una propiedad interesante, que tiene un momento dipolar magnético. ¿Ok? Que ya sabemos que es un vector. ¿De acuerdo? Que se define como I, la corriente I, producto cruz, por cierto, I, la longitud, por el área en cuestión. ¿De acuerdo? El área. ¿De acuerdo? Es un vector. Ah, no, no. Es solo el vector área. Ok, ahí está. Ahí sería correcto. Sí.
siendo I escalares, L escalares, y este producto cruz no es un producto cruz, es un producto punto. Entonces, no. Ah, bueno, por si acaso, corrijan eso, ¿de acuerdo? Entonces ahí sería este sería por definición el momento dipolar magnético, ¿ok? Momento dipolar magnético, ¿de acuerdo? Momento dipolar magnético, ¿ok? Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Muchísimo, ¿ok? Nos sirve muchísimo. Estos son exámenes pasados, ¿ok? Pero eso no los voy a resolver ahorita, ¿de acuerdo? A ver, no se los paso. Estoy recuperando exámenes pasados para pasárselos cuando toque el examen parcial. Pero eso no lo estoy resolviendo ahora. Ahora mire, observe. Este mu, obviamente, pues se define para un área en cuestión. En este caso, para el área encerrada por la espira. Entonces yo sé que si yo defino el área encerrada por la espira, que va a ser esta de acá, esta área de acá, yo sé que esa misma área debe ser la reflejada por esta de acá. Esta área encerrada. ¿Ok? Y el mu se construye de tal manera que sea perpendicular al área. Entonces, justamente acá debe salir un vector que sea perpendicular. ¿Ok? Entonces acá, desde el punto, un punto cualquiera del área, traza su vector mu, y ese vector mu es el que usted va a usar para justamente definirlo. Ahora, mírese bien, que si se da cuenta que el mu puede ir para abajo y para arriba. Entonces, justamente para eso hemos hecho esta construcción de acá, esta de acá. Porque justamente el sentido de la corriente es el que define la dirección del mu. Eso es como la velocidad angular, ¿ok? ¿Se acuerdan? Que en este caso, dependiendo del giro de un disco, usted definía la velocidad angular y en qué sentido iba, ¿ok? Por ejemplo, imagínese que usted tiene un disco y va en el sentido antihorario, la velocidad angular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Va en el sentido antihorario, la velocidad angular. Entonces usted decía que qué cosa, que por regla de la mano derecha, estos que cosa, salía del papel, ¿verdad? Como salía del papel, ¿de acuerdo? Es decir, con su regla de la mano derecha va a ver que si usted introduce sus índices, sus dedos, paralelos con el vector velocidad angular, su pulgar debe apuntar hacia afuera. Entonces usted decía que al final el vector velocidad debe ser igual a la magnitud de velocidad multiplicado por el vector k. Eso es lo que usted realmente decía. ¿De acuerdo? Entonces, hay chicos que están recién unidos en Teams, en un momento, dejen aceptarlos, ¿ok? Dejen aceptarlos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya dejen aceptar a los chicos, ¿de acuerdo? Y en este caso proseguimos, ¿de acuerdo? A ver, entonces básicamente pues así funciona. Del mismo modo, miren que ahora análogo a cómo gira, ¿qué cosa está girando aquí de manera en el sentido anterior? La corriente. Entonces, utilizando sus índices, apoya sus índices, sus dedos, su dedo medio y sus otros dedos que no sean los pulgares, en el sentido de la corriente, y va a ver que su pulgar apunta hacia afuera. Entonces, haciendo eso mismo, dése cuenta que acá va a pasar similar. Y así define el virus. ¿Ok? ¿Y por qué es necesario esto? Porque tau, que básicamente va a ser el torque, ¿ok? El torque neto que va a experimentar esta expira, ¿ok? Me está diciendo que va en este sentido. Es decir, mire, acá no se ve muy bien, lo voy a remarcar. Dice que va en el sentido horario, ¿ok? El sentido horario, a favor de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que por definición, tau debe ser igual a el producto cruz entre mu cruz campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dado que nos piden, vamos a ser un poquito matemáticos aquí. Vamos a usar nuestro sistema de referencia. Entonces, de acuerdo. Sabemos que mu, sabemos que tau está expresado como un vector. Entonces, ¿por qué esto es un vector? ¿Okay? Entonces, tau lo podemos expresar como la magnitud de tau multiplicado por, en este caso, el vector unitario.
En este caso, el vector unitario, dado que me dicen que la espira está contenida en este plano XY, ¿okay? Sabemos que tau debe ser perpendicular a ese plano. Por lo tanto, ¿qué debe pasar? Que debe ser en, ¿qué cosa? En el vector unitario K. Aquí. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante. Dese cuenta que... Ah, cierto. Dese cuenta que a pesar de que estoy definiendo mis vectores unitarios y JK, es importante ver dónde está contenida la espira. En este caso, la espira está contenida ¿en qué cosa? En el plano XY. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y en ese plano XY, en el plano XY es donde va, en es donde tiene que ir, en este caso, pues, el tau. ¿Ok? En este caso, ¿con respecto a qué gira la espira? Con respecto a este eje. Que ya hemos dicho que es un eje Y' paralelo a qué cosa? Al eje Y. ¿Okay? Por lo tanto, la mejor manera de describir los efectos rotacionales de tau es usando el vector unitario J. ¿Okay? Porque está girando respecto a ese eje. O sea, en este caso aquí está la espira. ¿Ok? Si está girando respecto a este eje, porque te dice el enunciado que está girando respecto a un eje paralelo al eje Y, por lo tanto debe ser un eje paralelo Y'. Y por lo tanto, como están en paralelo, debe ser descrito por el mismo vector unitario J. Pero, hey, dado que estamos en el sentido en el sentido a favor de las manecillas del reloj, debe ser menos J. ¿Ok? O debería ser J. Es una muy buena pregunta eso. Profe, depende del sistema positivo que hayamos asumido. Muy bien. Mire esto. Porque aquí está hecho aposta. ¿Okay? No es solo poner JK. En este caso, mira, imagínense que yo voy en este sentido, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque está rotando en este sentido. Aquí está rotando con cierta velocidad angular. ¿Ok? Entonces, usando regla de la mano derecha, yo deduzco de que mi vector debe ir para acá. ¿Ok? Mi vector velocidad angular. ¿De acuerdo? Lo mismo va para el torque. ¿Ok? Ahora ya no uso torque, sino velocidad. Ya no uso velocidad angular, sino torque. ¿Ok? Entonces, acá quiero usar, este será mi torque tau, ¿de acuerdo? Entonces, usando la regla de mano derecha, voy a decir que, hey, espérate, mi tau, dado que mi pulgar apunta, ustedes compararlo con su pulgar, va a apuntar en este sentido. Ah, entonces, ¿qué está diciendo este sistema referente? Está asumiendo que el sentido horario es positivo. Ah, ok. O sea, el sentido horario está considerado como positivo. Horario positivo. Entonces, mira esto. Normalmente uno asume horario como negativo. Pero acá, según este sistema de referencia, el horario es positivo. Cuidado con eso. Entonces, acá debería poner un tau positivo. ¿De acuerdo? Luego, mu. ¿Cómo estará definido? Mira que mu, por definición, debe ser perpendicular a la espira. Y dado que la espira está contenida en el plano XY, ¿qué debe pasar? Que mu debe ser perpendicular a XY. Por lo tanto, si es perpendicular a XY o a IJ, no hay otra que debe ser paralelo al vector unitario K. ¿Okay? Por lo tanto, y dado que va a favor de mi sistema de referencia, yo sé que mu va a ser la magnitud mu. ¿Por qué cosa? Por, eh, por K, el vector unitario K. ¿De acuerdo? Ahora, de esto debe ser producto cruz B. ¿De acuerdo? Y ahora usemos nuestra intuición. ¿Ok? Usemos nuestra... ¿Qué nos falta definir? El campo magnético. El campo magnético que debe estar sometido al espíritu. ¿Ok? Según mi sistema de referencia, ¿ok? Según el sistema de referencia escogido, hemos definido a X positiva acá, Y positiva acá y Z positiva acá. ¿Ok?
Entonces yo voy así. Cuando asumo ese sentido, yo voy así. Solo que acá no se ve. Entonces ahí sería mi sentido positivo que acabamos de asumir. ¿De acuerdo? Entonces. Interesante eso. Ya. Ujú. Ya. Muy bien. Ahora, intentemos conectar esto de la regla a la mano derecha. Ustedes saben que si yo tengo mi espira, ¿ok? Aquí tengo mi espira, vamos, usemos un poco su creatividad, ¿ok? Aquí tienen su espira acá. Y ustedes saben que la corriente circula en este sentido, entonces ya de una vez simplemente dibujamos el vector mu acá, dibujamos el mu. Sabemos que la torsión, que el torque, va, va para adentro, entonces aquí ya puedo dibujarlo así. Entonces, ¿qué debería pasar? Más o menos, si ustedes han hecho regla en la mano derecha, sabrán de que ustedes deben apoyar la primera parte de su mano en el mu y luego de eso ir al vector campo magnético. Entonces, acá su pulgar debe apoyarlo. Lo primero que debe hacer es apoyar su pulgar en el tau. Entonces, uso su imaginación. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, yo asumo que el campo magnético va en, yo qué sé, en este sentido va el campo magnético. ¿Ok? El campo magnético va. Ay, perdón. El campo magnético va en este sentido. ¿Ok? ¿Perdón? Ahora, si yo hago regla en la mano derecha, ¿ok? Ustedes apoyan, entonces pondrían su mano acá y luego la cerrarían para acá. Por lo tanto, su vector apuntaría fuera del papel. Pero hey, eso no les da el tau correcto. Bueno, entonces, no, no para nada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, asumo el campo magnético para el otro lado? Según la regla de mano derecha, debería apoyar en este sentido e ir en sentido contrario. ¿De acuerdo? Y entonces, si ustedes hacen regla de la mano derecha, van a ver que el tau sí les da en ese sentido. Entonces, de manera automática, sabemos que como B va en este sentido, según mi sistema de referencia, iría en el eje X. ¿Por qué? Porque B tiene que ser perpendicular a mu. Debe ser perpendicular a tau. Y tau está escrito como J. Tau, mu está escrito como K. Por lo tanto, lo único que queda es mu. ¿De acuerdo? Entonces, el vector unitario que acompaña debe ser mu. Si ustedes hacen las operaciones, esto será mu por B, K cruz I. K cruz I. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces acá, voy acá, el sistema de referencia, debo ir de K a I. Y miren, acá está mi K. Y acá está mi I. Y miren hacia dónde voy. Voy a favor al sistema de referencia que asumí. Por lo tanto, el vector que debo tomar es el J. ¿Ok? Según las reglas del producto vectorial. Entonces será mu B J. Y está tal cual como lo hemos asumido. ¿De acuerdo? Eso es un razonamiento totalmente válido. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sí. Muchos se confunden en esto. Así que la respuesta sería la. ¿Dudas? Ya, perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otra, eh, otra pregunta teórica. Sí. Porque yo sé que los chicos van a ver esta pregunta, cosa grabada. Entonces, será importante igual que al menos de manera teórica ya asuman y ya vayan viendo pues cómo se comporta el campo magnético. Entonces nos dice, un solenoide ideal tiene una corriente I fluyendo a través de él, hacia arriba en el frente y hacia abajo atrás. ¿Cómo es eso, Fernando? ¿Qué pasó ahí? Ok.
¿De acuerdo? O sea, es que se ve raro, pero mira. Básicamente, la corriente llega acá, y obviamente circula, y respecto al frente, esto como que va hacia arriba. O sea, básicamente esto de color negro es como el frente. Justamente acá, esto lo plantearon como el frente de acá. Y básicamente en toda esta parte de la bobina que está del otro lado del plano que acabo de dibujar, pues va hacia arriba la corriente. Y el otro lado va hacia abajo. Solo simplemente eso está diciendo. ¿Ok? Podría ser que ni siquiera te ponga la imagen, pero básicamente eso quiere decir. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El campo magnético en el solenoide apunta hacia la derecha. Bueno, según lo que hemos visto, pues ya lo hemos visto en el enunciado anterior, podemos ya calcular esto directamente. ¿Ok? Según esto, el campo magnético, usando la ley de ley de Ampère, ¿ok? Usando la ley de Ampère, eh, podíamos encontrar pues una definición y una dirección del campo magnético muy similar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Luego, así que veamos. El campo magnético apunta hacia la derecha. Bueno, sabemos que el campo magnético puede ser calculado de varias maneras. ¿Ok? Usando la ley de Biot-Savart, ¿ok? Que es IdL, producto cruz, R unitario sobre R cuadrado. Y esto multiplicado por mu sub 0 por 4pi. ¿De acuerdo? Ahora, veamos una cosa. Nosotros sabemos que en un cable, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que en un cable, que asumimos la dirección de la corriente en este sentido, ¿ok? Justamente en ese sentido va el IDL, ¿ok? ¿De acuerdo? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Si yo, por ejemplo, quiero el campo magnético en este punto, acá yo debo calcular mi radio vector, ¿ok? Usando regla de la mano derecha, me dirijo IDL cruz R, debe darme un vector hacia arriba, ¿ok? Que será el campo magnético resultante. ¿Ok? Eso es para un cable. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el cable yo le doy una torcedura, de tal manera que me queda como un círculo? ¿Ok? ¿De acuerdo? Si me queda como un círculo, mi IDL va cambiando continuamente. Pero básicamente, pues va a hacer el mismo efecto que un cable, al menos de la contribución que hace el campo magnético. Entonces, mira esto. Si tenemos la corriente circulando en este sentido, en el sentido antihorario, ¿qué va a pasar en este sentido antihorario? Que acá puede tomar un diferencial de L con la corriente I. Entonces acá iría tangente a la trayectoria, mi I de L, y luego quiero en el centro, quiero estudiar el campo magnético en el centro de la espira. Entonces, R, aquí va a ir mi R vector. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ahora en la mano derecha, I de L cruz R, me saldrá un vector campo magnético que va a salir fuera de la pizarra. ¿Ok? O sea, más o menos se vería así, ¿ok? El campo magnético. Solo que en este caso tú lo estás viendo en este sentido, ¿de acuerdo? Bajo este punto de vista. Entonces, y eso va a pasar para lo mismo, claro, para todos los elementos de la espira, sí. Porque mira, aquí IDL con R cruz B va a generar el mismo sentido de la regla de la mano derecha y por lo tanto vamos a concluir que va en el mismo sentido de que tomamos, que seguimos en el análisis acá. Por lo tanto, en toda la espira, la contribución del campo magnético siempre va a ser en este sentido. Entonces, similar a mu, ¿ok? Similar a mu, podemos hacer ese mismo análisis, ¿ok? La otra es que usemos la ley de Ampère, ¿ok? La ley de Ampère te dice que la proyección del campo magnético en una trayectoria debe ser mu sub 0, no mu vector que el definido antes, sino mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente te dice que
cuando tienes una corriente, aquí en este caso la voy a dibujar que este es un cable, o sea, si esto fuera un elemento de corriente acá, y voy a decir que la corriente sale, o sea, va para acá. Okay. Entonces acá se genera, aquí hay una trayectoria C, imaginaria, es imaginaria esa trayectoria, ¿de acuerdo? Según lo que vimos, esta integral lo que calcula es la proyección del campo magnético en esa trayectoria. Y eso es lo que calcula, ¿ok? Esto de acá, dl, ¿de acuerdo? Y hace el producto punto y luego pues lo calcula en esa suma integral. Bueno, lo que te dice la ley de Ampere es que ese cálculo es igual a mu sub 0 por las corrientes encerradas en esa trayectoria, ¿ok? Pero ¿qué hay con esto? Mira lo interesante acá. Lo interesante es que sin usar Biot-Savart podíamos determinar el campo magnético. Porque ahora podemos usar la regla de la mano derecha. Mira esto. Imagínate que tu pulgar lo apoyes en este sentido. Aquí pones tu pulgar, ¿ok? Entonces, si cierras tus dedos, si quieres encerrar tus dedos, va a pasar de que de alguna manera tus dedos los vas a apoyar en este sentido. Y va a pasar que ese apoyo en el cual te haces con tus dedos es el campo magnético. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, imagínate que yo tengo aquí pongo mi dedito acá, todo acá, no soy bueno dibujando, ¿de acuerdo? Por eso igual es bueno que hagan regla a la mano derecha, ¿de acuerdo? ¿Sí o qué? Entonces mira, acá imagínate que pones el mismo sentido, ¿ok? Pones en el mismo sentido la corriente, ¿ok? Entonces, acá la corriente sale y pones tu pulgar aquí, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasa? Como cierran tus manos, tangentes, ahí tangentes debe ser el campo magnético resultante y tiene mucho sentido. Mira acá, si tú pones tu pulgar en el mismo sentido, vas a ver que necesariamente tus índices deben cerrar en el mismo sentido de giro que B. Entonces eso es lo chévere de la ley de Ampere. Con la ley de Ampere tú puedes deducir rápidamente en qué dirección va el campo magnético. ¿Ok? Entonces mira, aquí podemos hacerlo. Mira, solo tienes que poner en este caso, apoyar tu dedo pulgar acá, ¿de acuerdo? Y ver en qué dirección va el campo magnético. En este caso, si nosotros de alguna manera, pues aquí, este es tu pulgar acá, lo estás apoyando aquí, pulgar. Entonces, vas a ver, bueno, aquí estoy asumiendo mal, aquí, el dedo de aquí está mal puesto, porque va en el sentido contrario al de la corriente. Entonces debería poner mi dedo para acá, ¿ok? ¿De acuerdo? Debería meter mi dedo para acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o qué? Y aunque no se vea bien, no se ve bien, si te das cuenta, tus dedos de alguna manera pues van a apuntar para acá, ¿ok? Como si lo estuvieras encerrado, como que solo estuvieras analizando una sola espina. Entonces ahí podrías cerrar tus dedos, ¿ok? Y básicamente la dirección donde van tus dedos índice angular, pues ahí sería la dirección del campo magnético, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, haciendo regla de la mano derecha, dése cuenta, miren, que según este sentido, va subiendo la corriente aquí y acaba bajando. Entonces acá yo pongo, ¿qué cosa? Apoyo, yo sé que la corriente va en este sentido, acá apoyo mi pulgar y voy a obtener que el campo magnético resultante debe ir hacia la izquierda. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es falsa. Ahora, la intensidad del campo magnético es mayor fuera del solenoide que dentro de él.
es mayor fuera del solenoide que dentro de él, falso. ¿Ok? Eso es falso, chicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si usted usa la ley de Ampere, ¿de acuerdo? Imagínate que yo corto, acá, corto a la mitad este solenoide, ¿ok? ¿De acuerdo? Yo lo corto acá, lo parto a la mitad. Y yo me quedo con la mitad aquí. Entonces yo vería en este caso, ¿qué cosa? Mire, mire esto. Yo vería en este caso como que cortadas aquí, el solenoide. ¿De acuerdo? Y claro, en este caso me dice que la corriente acá, ¿qué pasa? Debe estar entrando, debo respetar el mismo sentido, porque claro, en este caso aquí sale y aquí sube. Entonces acá debe estar entrando y por acá debe estar saliendo. ¿De acuerdo? Ah, no, es al revés. Al revés, sale al revés. Sería acá. Está entrando. Ok, según la convención, esto sería entrando. ¿De acuerdo? Esto estaría entrando y el otro estaría saliendo. ¿De acuerdo? Entonces, mire esto, que el campo magnético dentro de la espira, si yo utilizo la ley de Biot-Savart, ¿ok? La mejor manera de encerrar a esto es con esta trayectoria cuadrada, ¿ok? Con esta trayectoria cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, mire esto. El campo magnético, yo sé que va a actuar si yo, por ejemplo, tomo imagínate que yo solo analizo esta espira, esto de acá, analizo nomás esta. Entonces, claro, esto me va a generar un campo magnético, esto lo puedo analizar como que fuera un cable. ¿Ok? Y ya sabemos eh, que el campo magnético, respetando en este caso, como va hacia adentro la corriente, debe ir en sentido oral. Entonces, el campo magnético resultante iría así. ¿De acuerdo? ¿Sí, ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dése cuenta de algo. ¿Ok? Este también me va a hacer un efecto similar. Entonces acá, mira esto. Acá este campo magnético va a salir, acá este campo magnético va a entrar, este campo magnético va a salir y este campo magnético va a entrar. Mira, acá se está superponiendo acá. Y obviamente acá, si yo veo el campo magnético de abajo, superpuesto por el cable de abajo, ¿ok? ¿De acuerdo? Mm. Superpuesto por el cable de abajo, ¿de acuerdo? Si yo veo el campo magnético superpuesto por el cable de abajo, este de acá. Este en este caso sale, ¿de acuerdo? Entonces, como sale, mire, acá otra vez se superpone. Mira, acá es el doble, superpuesto por el de abajo y el de arriba. Entonces, aquí es bastante intenso. Acá, por ejemplo, aquí en las afueritas solo tiene la contribución de este cablecito. Mientras que acá adentro tienen la contribución de estos dos cablecitos, ¿de acuerdo? Si es que lo puedo ver de cierta manera. Entonces, ¿dónde es más intenso el campo magnético? Adentro de la espira, ¿ok? O del solenoide. Entonces podemos concluir de que la segunda dice que es mayor afuera que adentro de él. Esto es falso también. El campo magnético dentro del solenoide es proporcional a la corriente. Sí, eso es verdad. O no sé, vamos a probarlo. ¿Ok? Vamos a probarlo. ¿De acuerdo? A ver.
usando lo mismo, usando lo mismo, imagínate que yo tengo acá una debe entrar y otra debe salir. ¿Ok? Esta cosa aquí sí tienen que aprendérsela porque esto es de, lo van a usar bastante en inductancia. ¿Ok? Entonces acá ya sabemos que qué cosa, que si nosotros utilizamos un cuadrado acá, podemos hacer el mejor análisis de la ley de Ampère. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sabemos que el campo magnético producido, producido aquí es bastante intenso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces sabemos que acá va a haber un campo magnético neto acá, en el centro de la espiral. ¿Ok? De magnitud B. ¿De acuerdo? Y este rectángulo tiene longitud L. ¿De acuerdo? No va a importar mucho lo que tengamos si el otro lado del rectángulo. Entonces yo utilizo la ley de Ampère y esto será igual a mu por la corriente encerrada. ¿De acuerdo? La corriente encerrada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas corrientes, o sea, este mu i lo estamos analizando para todas las espiras? Entonces nosotros podemos ver la corriente total como la contribución de una gran cantidad de espiras, porque hemos visto que un solenoide son varias espiras agrupadas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es que este término de acá, esta I corriente total, sea igual a mu sub 0 y por la cantidad de espiras que tengo en su totalidad. O sea, básicamente estoy superponiendo, ¿de acuerdo? Estoy haciendo la superposición. Si tengo 3 espiras o 4 espiras, simplemente aquí este n va a tener 4 espiras. O sea, 4. Si es que tengo 4 espiras. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que haga esto, yo sé que el campo magnético, acá por ejemplo, va a favor de este al lado del cuadrado. ¿Ok? Acá va subiendo, ¿de acuerdo? Va paralelo. Y acá esta contribución, ya vamos a hablar de esto, también contribuye. Ahora, por definición, lo que pasa es que afuera del solenoide, el campo magnético es muy pequeño. O sea, este campo magnético es bastante pequeño, ¿de acuerdo? Para las afueras del solenoide casi su contribución es nula, ¿de acuerdo? Sí. Entonces prácticamente solo habría una contribución en el centro, ¿ok? Entonces, esa contribución que hace acá es casi nula, o sea, es despreciable, ¿ok? Entonces acá tendría que hacer el recorrido en esta trayectoria, ¿ok? Que por cierto es cerrada. Entonces, el campo magnético en la trayectoria 1, que será esta de acá, 1, 2, 3 y 4. La integral se va a distribuir en esas trayectorias. Ahora hice más de 4 integrales. Entonces acá, no, me falta hacer uno. Entonces esto será 2, 3 y 4. Ahora mira, esta 1 hemos dicho que el campo magnético es muy poco intenso. Es muy poco intenso. Entonces esto prácticamente tiende a cero. Ahora, BDL, BDL, ¿ok? BDL, ¿de acuerdo? Prácticamente también, ¿ok? Lo que pasa, ¿qué pasa acá? Esta corriente, este campo magnético también va a hacer una contribución, ¿ok? Pero si se da cuenta,
Si uso, por ejemplo, un color rojo acá, este de acá, dado que va en este sentido, ¿no? En este caso está entrando, ¿ok? Ah, mira, he asumido mal, se nota que estoy con sueño, ¿ok? Corrijan ese error acá. Mira mal. Sería en este otro sentido, chicos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sería en este sentido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta ahí todo bien. Entonces sería en este caso para la izquierda, ¿no? ¿Ok? Sí, perfecto. También el campo magnético de arriba también haría una contribución hacia la izquierda. Ahora, del ejemplo anterior, dése cuenta que, mire, habíamos deducido que esta componente, mire hacia dónde va, mire hacia dónde va, el componente. Esta componente va hacia arriba. Entonces, mira, la voy a dibujar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, mire, dése cuenta que para parte fuera del campo, ¿ok? Para parte fuera del campo, su contribución también es casi nula. ¿Ok? Solenoide es interesante, porque no es que es casi nula. Porque lo que pasa con el solenoide es que pasa esto. ¿Ok? Es que entra acá estas líneas de campo y tienen que ser cerradas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Pero resulta que esta contribución es muy, muy, muy poca. Entonces se da cuenta que, mira, acá, si se da cuenta, casi toda su contribución se contribuye en el centro, en en sus lados, por así decirlo, en sus lados, en su lado inferior y superior casi que se están anulando. Entonces prácticamente en 2 también será cero y en cuarto también será cero, por esta razón. Al final simplemente me queda la integral en la trayectoria en el centro, mi dl por dl. Esto igual a mu i n. Entonces si yo hago producto punto, yo sé que b de l, coseno de teta, y dado que tiene el mismo ángulo, entonces yo sé que el coseno de teta es 0, el coseno de 0 es 1, y yo sé que será b de l nomás. Entonces yo integro b de l, y dado que la magnitud del campo es constante, entonces saco el campo fuera de la integral, pongo la integral de l. ¿Okay? Esa integral de l será la longitud, y básicamente la haremos coincidir con esta longitud que tiene la espira. Entonces al final simplemente será BL. Esto será igual a mu y n. Por lo tanto, el campo magnético tiene que ser igual a mu y n sobre L, donde este factor n sobre L es una densidad que normalmente se le pone como mu. ¿Ok? Entonces, mira, el campo magnético depende de la corriente, es proporcional a la corriente, por lo tanto, esto es verdadero. Ahora, ¿el campo magnético es proporcional a su radio? No, no depende de su radio. ¿Ok? Ya lo vimos en la fórmula. No depende en este caso del radio escogido. ¿El campo magnético es inversamente proporcional a su radio? Tampoco es proporcional a su radio. Por lo tanto, la única verdadera es la C. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Ok. Eh, bueno, ahora vamos a ver un ejercicio. Ya que hemos avanzado con estas preguntas teóricas, vamos a hacer un ejercicio pues, de campo magnético. ¿Ok? Vaya que estoy. Espero salir vivo de esta gripe. Ok. No sé por qué a los hombres nos afecta tanto la gripe. Ok. Un conductor largo de radio A tiene dos cavidades cilíndricas de diámetro A.
en toda su longitud, como se muestra en la figura 29.49, o sea, esta de acá. Se dirige una corriente hacia afuera de la página y tiene un valor uniforme en toda la sección transversal del conductor. Determina la magnitud y dirección del campo magnético en función de mu sub 0 y R y A en el punto A y el punto P. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el uso del campo de la ley de Ampère. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos acá? Profe, ¿qué podemos hacer aquí? Esto de acá lo puede ver. Lo primero de acá es que obviamente pues, ¿eso qué cosa es? Es un conductor, es un cable, visto desde este punto de vista, con estos dos huecos, ¿ok? De manera simétrica, ¿verdad? Ahora, esto yo lo puedo ver, si hago, esto yo lo puedo ver como la superposición de el primer cable, este de acá. Imagínense que yo el cable no le he hecho los huecos. Y luego le hago el hueco de acá y le hago este otro hueco de acá. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces yo lo podría ver, dado que, por ejemplo, aquí dentro de esta cavidad no pasa corriente. Pero yo sé que esa corriente de acá va en sentido, de una manera no contribuyó. ¿Ok? Entonces yo eh, le estoy quitando contribución al campo magnético. Mire eso. Porque mire, este de acá me va a hacer una contribución del campo magnético B, total. Pero mire, acá le voy a quitar campo magnético y acá le voy a quitar campo magnético. Debido a que le estoy introduciendo unas cavidades aquí. Como le estoy introduciendo cavidades, le estoy quitando material que va a generar campo magnético. Entonces, artificialmente lo podríamos ver como de alguna manera como una sección transversal donde la corriente va en sentido opuesto. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, ¿sabes qué? El campo magnético que va a experimentar en cualquiera de los puntos que me está pidiendo va a ser la superposición de el conductor sin quitar las cavidades más la resta de las cavidades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular el punto 1. Si calculamos en el punto 1, ¿ok? En el punto 1, vamos a hacer el cálculo del punto 1, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos a hacer el cálculo en el punto 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, determinamos en este caso que acá debe existir la superposición del cable A, ¿ok? Esa superposición lo quiero, ¿en qué cosa? En el punto P. Que yo sé que P1 está a una distancia R, ¿ok? A una distancia R, ¿de acuerdo? Sé que está a una distancia R. Perdón. Ay, que va hasta el centro. Eso no. ¿Qué sería en este sentido. Más o menos qué punto está el centro. Perdón. Eh, y esa distancia sería la distancia R. ¿Ok? Esa distancia R es la que yo quiero superponer. Entonces lo que debo hacer es imaginarme un círculo, que es la trayectoria que encierra toda la corriente, y esa trayectoria es la que me interesa. ¿Ok? Es la que me interesa. ¿Por qué, Fernando? Porque resulta que esa trayectoria es la que me va
voy a proyectar el campo magnético resultante. Entonces, dado que me dicen en condiciones del ejercicio, me está diciendo qué cosa, de que la corriente va hacia afuera de la página. Entonces, si va hacia afuera de la página, por convención debe ser puntitos acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Deben ser puntitos. ¿Ok? Entonces, la corriente total va afuera de la pantalla. ¿Ok? Fuera de la pantalla. Dado que va afuera de la pantalla, ¿ok? Va afuera de la pantalla, entonces por la regla de la mano derecha, que es lo que expliqué anteriormente, el campo magnético resultante debe ir en este sentido. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y claro, sabemos que el cálculo del campo magnético va a ser impuesta por la ley de Ampère. Entonces, si calculo el campo magnético 1 en la trayectoria de L, esto va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Ah, esto es interesante, porque no he definido qué corriente está pasando ahí. Eso es muy interesante, ¿ok? Porque la corriente que estoy analizando es la superpuesta, no la que estoy imaginando, si no pasaría a otra, ¿ok? ¿De acuerdo? Luego la voy a definir. Entonces, yo sé que el campo magnético va a ser, dado que aquí va mi dl, porque lo estoy recorriendo en este sentido, este es mi dl, yo sé que al hacer el producto punto, esto es igual al producto de las magnitudes por el coseno que hay entre esos dos. Y dado que van en el mismo sentido, el ángulo que se forma entre esos dos es 0. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Y esto me queda simplemente igual a B de L. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? Entonces, esto será, en vez de este producto punto, reemplazo por B de L. Y sub 0 y. Por lo tanto, acá saco el campo magnético y me queda la integral de B de L igual a mu sub 0 y. Finalmente me queda que el campo magnético es igual a, la integral de todo esto será 2πr, ¿ok? Será 2πr. Entonces pasando a dividir me queda mi sub 0 sobre 2πr, ¿ok? Y claro, dado, voy a tomar un sistema de referencia, en este caso el sistema que voy a asumir es que a la arriba va a ser positivo, que en este caso será hot xy positivo, y a la derecha va a ser negativo, digo positivo, ¿ok? Entonces va a ir en el sentido j, y perdón, ¿de acuerdo? ¿Sí, ok? Ahora, voy a hacer lo mismo para el resto de la, voy a hacer el mismo para el resto de las, ¿cómo se llama? De las esferas, ¿ok? En este caso voy a poner acá dos esferas. Voy a poner las dos esferas, ¿ok? Esas dos esferas deben superponerse a lo que yo estoy poniendo, ¿ok? En este caso, básicamente, lo que debemos hacer es un círculo que coincida, ¿de acuerdo? Entonces, ese círculo de acá, ¿qué va a pasar? Ese círculo tiene que ir de tal manera de que de alguna manera pues se superponga, ¿okay? Dese cuenta que al final el radio, el círculo lo define el radio de distancia, ¿ok? Entonces, para no dibujar varios círculos, porque dese cuenta, quiero que se dé cuenta, el anterior círculo que dibujé, ¿quién lo definió? Mira, este radio de distancia, que va a ser el mismo en todos los puntos, ¿ok? Este caso escogió que la trayectoria sea este, este círculo, ¿ok? Entonces, prácticamente, como son cables y voy a seguir usando círculos, voy a simplemente bastarme de el radio de distancia que en este caso se va a hacer generado. Entonces, mire, observe. Si utilizo esa convención, bueno, el radio anterior que habíamos dibujado, ¿cuál era? En este caso, el radio R, ¿ok? ¿De acuerdo? Que justamente va a coincidir con el radio R que nos especifican,
¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser una constante dada. Bueno, no va a ser variable. Ya va a ser evaluada de una vez. Entonces, acá debo poner simplemente R. Ahora, el círculo que me espera, que debo poner para el otro círculo, también debe ser similar. Entonces, ¿qué hago? Debo partir de lo que sí conozco. ¿Qué conozco? Este otro radio. Entonces, de este otro radio, R, ¿qué va a ser esta distancia? Esta distancia va a ser simplemente toda la distancia total R menos qué cosa. Ya sabemos que el radio del círculo es A. Entonces, como el circulito de acá, su diámetro es A, entonces su diámetro, todo este diámetro es A para el circulito pequeño. Entonces, yo le tengo que restar esta distancia de acá. ¿Okay? Claro, porque lo que yo quiero es esta distancia R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será? R mayor, porque es la hasta que va hasta el céntrico, menos A medios. ¿De acuerdo? Entonces será R menos A medios. Y ahora también hago lo mismo para el otro radio. ¿Ok? Se superponen los tres radios. ¿Ok? Entonces mira acá. Va a pasar de que acá va a ser este radio R y acá va a ser R, el que conozco, más A medios. ¿Ok? Porque esta será, ¿qué cosa? La longitud que hay de acá hasta acá, que es R, más A medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y acá esta longitud que hemos definido, que es R, la otra R será toda esa longitud de R menos A medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, dado que ya sé los radios de distancia, básicamente, si usted hace la misma deducción, puede hacer esta misma deducción y será totalmente válido. Entonces, prácticamente ni siquiera me molestaría en hacer el cálculo nuevamente, porque va a ser el mismo. Solo lo único que va a cambiar es este radio de distancia. Entonces, para B1 simplemente será mu sub 0 por I, la corriente I, por 2 pi R, que ya sabemos que R para el primer R será R menos A medios. B2 será mu sub 0 I 2 pi R más A medios. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues tendría que hacer la superposición. Pero, hey, espérate, no has definido las corrientes que pasan acá. ¿Ok? No, para nada, no las he definido. Entonces, voy a definir primero la corriente que pasa todo a través de todo este conductor de acá. ¿Cómo lo hago? Fácil, utilizando la densidad de corriente. Yo sé que la densidad de corriente debe ser igual a la corriente total y que esa sí me la dan, la corriente total por el área total. Que en este caso, si te lo pones a pensar, será el área total, sabemos sacar, simplemente será el área total, que ya sabemos que el área total va a ser pi por a al cuadrado, porque es el radio de qué cosa, de la esfera mayor, menos las cavidades que le quiten, en este caso que será menos pi por a sobre 2 al cuadrado, menos pi sobre a sobre 2 al cuadrado. Si hacen las operaciones, van a ver que esto les va a quedar i sobre pi al cuadrado menos a la cuarta, 2 veces a la cuarta, multiplicado por 2, esto es menos a medios, por lo tanto le va a quedar a medios. ¿Ok? Entonces la densidad de corriente debe ser igual
a la I total, dos veces I total, sobre pi por A. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque en este caso tendría que usar la corriente, tengo que definir las corrientes que pasan. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que pase la misma corriente si estoy superponiendo y estoy diciendo que uno quita la contribución. No tiene sentido. Porque si fueran de la misma corriente, sería prácticamente toda la... me daría en este caso el campo que de una cavidad total, o sea, sin las cavidades. Y eso no tiene nada de sentido. Entonces tenemos que definirlas. ¿Ok? Por cierto, no está de más decir que, que las corrientes resultantes, ¿ok? Tienen una dirección, pero en este caso obviamente pues tenemos que determinar su, eh, por así decirlo, su signo y dirección, ¿ok? Entonces, lo que haremos ahora es definir las corrientes que pasan en cada una, ¿ok? ¿Cómo lo haremos? Bueno, en este caso pues vamos a definirla por su definición. En este caso, la corriente que pasa acá debe ser igual a a la corriente que hemos definido. La corriente que hemos definido debe ser igual a la densidad, ¿por qué cosa? Por el área que hemos definido. En este caso será, si despejamos acá, debe ser igual a la corriente, el área, ¿ok? Esta debe ser igual a, si es la corriente total de la que he pensado, esta debe ser igual a la densidad. Por eso hemos calculado la densidad, porque es la densidad que tiene que compartir todos los elementos. Pero el área aquí, mira, estoy ahora superponiendo en qué cosa, en el campo magnético, pensando en el conductor total, sin quitarle las cavidades. Entonces el área en cuestión, si la mando a multiplicar, simplemente será pi por al cuadrado. Y esa será la corriente total. ¿Qué pasa? ¿En qué cosa? En ese supuesto. Ahora, la corriente que pasa aquí, si hacemos directamente, I2 sería igual a la densidad de corriente por pi, pi por radio al cuadrado, ¿ok? En este caso será a medios, ¿de acuerdo? Y también debe ser igual a la otra corriente, I3, ¿de acuerdo? Una vez definido esto, simplemente ya asumiendo en este caso que se definen correctamente las corrientes, ahora defino en este caso, hago superposición del campo total. En este caso será el campo magnético 1 menos qué cosa, el campo magnético 2 menos el campo magnético 3. Ahora, estamos de acuerdo que en toda la expresión, lo que hará negativo o positivo, o le cambiará el sentido, será el signo de la corriente. Entonces, dado que estoy restando esto de acá, la única manera de cambiarle el signo a esto sería mediante el sentido de la corriente. Entonces, si estoy asumiendo de que toda la cavidad de aquí está saliendo de acá, está saliendo, o sea, acá, estas de acá deben estar entrando. Entonces, usando regla de la mano derecha, deduzco de que las otras dos deben estar contribuyendo de esta manera, en sentido contrario. B2 y B1. B3, perdón. Ah, y claro, una será de más intensidad que otra, porque una está más lejos que otra. ¿Ok? Entonces, simplemente hago el cálculo del campo magnético. En este caso sería B, B1, BS, que ya sabemos que es igual a mu sub 0, J, J por pi A sobre 2 pi R, ¿ok? Menos
mu sub 0, mu sub 0, J, la corriente, pi, a sobre 2 al cuadrado, 2pi, y ya definimos el radio de distancia de acción. Sabemos que el R primero es R menos A medios, entonces acá es igual a R menos A medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Menos mu sub 0, ya sabemos quién es y 3 será J, Pi a medios al cuadrado, 2pi R más a medios. Y claro, ¿por qué lo estoy sumando directamente? Porque dése cuenta que por la superposición todos van a ir en el eje horizontal. Entonces, según esto debe ir en el vector unitario y, ¿ok? Como debe ir en el vector unitario y, ¿ok? Entonces, todo esto básicamente estoy definiendo la escala. Entonces, para simplificar los cálculos, lo que voy a hacer es sacar a multiplicar a mu sub 0, J, ¿ok? J, y, ajá, J, y voy a sacar multiplicando a, ¿qué cosa? Voy a sacar multiplicando, ajá, J, allá, pi, ¿verdad? Pi, voy a sacar multiplicando 2pi, que comparto entre los dos, y puedo sacar multiplicando al cuadrado de una vez, ¿de acuerdo? Porque acá, por ejemplo, yo saqué, prácticamente saqué todo, entonces me queda 1 sobre R, menos, ¿qué cosa? Acá es un cuarto sobre R menos A medios, menos un cuarto R menos A medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y básicamente, pues esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí si quieren hagan operaciones y pueden hacerlo más bonito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué hemos calculado la densidad de la corriente? Porque dése cuenta que la densidad de la corriente, ¿en qué términos quedó? En 2i sobre pi a. Entonces, prácticamente, si usted debe considerar que la densidad de corriente es 2i sobre pi a. Ahí ya tiene en todas las variables en este caso que considero y te daría en términos de qué cosa. R, I, A y mi sub 0. ¿Alguna duda al respecto de este ejercicio? ¿Okay? Y prácticamente sería lo mismo para el otro, solo que acá estaba bonito que el radio de distancia estaba en la misma línea de acción. Pero acá, el radio de distancia, dése cuenta que es este de acá, para la ley de Ampere. O sea, ahí tendríamos que usar un Pitágoras. Okay. Pero veo conveniente en este caso avanzar en otros ejercicios. ¿Okay? Y básicamente es el mismo proceso. ¿Okay? Bien. El siguiente ejercicio se nos dice que un conductor muy largo transporta una corriente de intensidad I1. ¿Ok? Como se muestra en la figura, un segundo conductor de la forma indicada y que transporta una corriente de electricidad I2 es colocado en la vecindad del primero. O sea, básicamente te está diciendo de que esto de acá, se está poniendo cerca de esta de acá. ¿De acuerdo? Y te dice, determine la fuerza magnética resultante sobre el segundo conductor. Eso es muy importante. ¿Okay? En este caso, eh, acá he definido, está el enunciado, pero en este caso aquí hace falta definir el sentido de la corriente. ¿Okay? Entonces vamos a otorgarle un sentido a la corriente. Pues. Sí, porque si no, no podríamos hablar de algún campo magnético. ¿Okay? En este caso vamos a asumir que este corriente I1 va para arriba, ¿ok? Y vamos a decir que la otra va para abajo, ¿ok? ¿De acuerdo? Va para abajo. ¿No? ¿Ok? Entonces,
nosotros queremos determinar la fuerza que experimenta, ¿qué cosa? Este elemento de acá, todo este elemento de acá, que tiene longitud finita. Que no importa cómo la posicione, si la pongo más arriba o más abajo, dado que estoy analizando un cable que es la de la corriente y uno es infinito, entonces prácticamente el análisis va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, si yo en este caso realizo el cálculo, yo sé que la fuerza que experimenta debe ser igual a la suma de I de L, producto cruz B. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces ese será el cálculo de esto. Ahora, discretizándola, nosotros sabemos de que esto se puede calcular en un tramo específico. Ahora, antes de hacer el cálculo de la fuerza, vemos que nosotros necesitamos el cálculo del campo magnético. Entonces, es conveniente definir acá una distancia X, ¿de acuerdo? Una distancia X. ¿Por qué una distancia X? Digamos, vamos a decir nuestro sistema de referencia X, ¿ok? Porque dése cuenta que este X tiene que recorrer todo el campo, todos los puntos de el cable 2. Vamos a llamarle cable 2, ¿ok? Porque en este caso transporta una corriente I2. ¿De acuerdo? Entonces pues, tenemos que definir una distancia X. ¿De acuerdo? Entonces si definimos una distancia X, haciendo uso de la ley de Ampere, ¿ok? Sabemos que el campo magnético para un cable infinito va a ser mu sub 0 por I sobre 2pi. En este caso el R va a ser coincidir con el X. ¿Ok? Y va a apuntar, ¿para dónde? Va a apuntar, si en este caso la corriente va hacia arriba, necesariamente la corriente tiene que apuntar hacia abajo. ¿Ok? En este caso, si yo hago mi sistema de referencia, XY, y acá adentro digo que esto es Z positivo, entonces va en el sentido positivo acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué con esto? En este caso, ahora solo me va a interesar la magnitud. ¿Por qué? Se preguntará. Porque en este caso, la mejor manera de hacer cálculos es siempre con la magnitud y luego le quitamos y le atribuimos en este caso, le quitamos el carácter vectorial y luego le otorgamos de manera arbitraria y apropiada el carácter vectorial. Entonces, si yo utilizo la forma diferencial de f, yo sé que esto será igual a I de L, I de L, I de L, producto cruz B. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, dése cuenta de algo. Que I de L, yo sé que va a tener una componente, I de L al plano, pertenece al plano XY. Está en el plano. Está en el plano XY. Plano XY. Entonces, si yo saco la norma, vea esto, yo sé que esto será igual a I de L, B, ¿por qué cosa? Por el seno del ángulo entre esos dos. ¿Ok? Pero mira, si resulta que B es perpendicular, B es perpendicular al plano XY, y DL está en XY, puedo concluir que B es perpendicular a DL, siempre. Por lo tanto, el seno que hay entre esos dos debe ser 90 grados. Entonces yo sé que la magnitud de la fuerza, he concluido algo importante, que la magnitud de la fuerza debe ser igual a I de B. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ok. Ahora, dado que yo sé que el
campo magnético está entrando en el plano y por eso es perpendicular, yo he concluido lo siguiente. ¿Ok? Entonces, usando esta expresión de la magnitud, porque estoy trabajando con la magnitud, yo sé que esto será I de L por el campo magnético que ya sabemos que será mu sub 0 I sobre 2πx. Pero aquí tenemos un problema, aquí, ¿ok? Tenemos un problema, ¿ok? Que I de L debemos definirla para el cabo, ¿ok? Para eso nos dan esos ángulos. Entonces, yo sé que mi elemento de corriente, acá, ¿qué cosa va a hacer? Va a tener un ángulo teta, ¿ok? Entonces acá, ya había explicado en clase que la fuerza neta que experimenta el cable siempre va a ir en el centro de masa del cable, ¿ok? ¿De acuerdo? O al menos para densidades uniformemente cargadas. Entonces, la fuerza que va a experimentar va a ser el centro de masa y va a ser perpendicular a esto, ¿ok? Entonces, acá yo sé, si ustedes hacen geometría, pueden deducir que el ángulo respecto a la vertical va a ser θ, ¿ok? Entonces, la fuerza neta, dado que son dos, la fuerza neta, si esto se cumple, yo sé que esta fuerza va a ir acá. Si ustedes hacen regla de la mano derecha, van a concluir que va en este sentido. Claro, si la corriente va bajando y ustedes hacen regla de la mano derecha, van a concluir que esta F va acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y lo mismo para el otro cable. Van a concluir que la fuerza también debe ir para acá. ¿De acuerdo? Perpendicular al cable. No iría para adentro porque si no sería o el campo magnético saldría o la corriente cambiaría. ¿De acuerdo? Y mira, respecto a la vertical, forma un ángulo teta. ¿De acuerdo? Forma un ángulo teta. Y ese ángulo teta, dése cuenta que por superposición, ¿qué va a pasar? Va a ser qué cosa? La fuerza neta que voy a experimentar, porque me pide del todo el cable total, va a ser simplemente la magnitud de la fuerza, ¿por qué cosa? Por por el coseno del ángulo, digo, el seno del ángulo, perdón, ¿ok? El seno del ángulo, y en este caso sería dos veces. ¿Por qué? Porque en sentido vertical, dése cuenta que se anulan, porque tiene simetría. Observe que debido a la simetría del problema se observa que las componentes verticales del campo de la fuerza magnética se cancelan y solo existen esa contribución, ¿ok? Entonces, por lo tanto, iría en el sentido I, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que esa fuerza será el resultado de haber integrado, ¿ok? O sea, será el resultado de haber integrado esto, ¿ok? Entonces, yo debo calcular la magnitud de esa fuerza, ¿ok? De integrar esto acá. Pero antes, para poder integrar esto, ¿ok? Yo necesito definir mi DL, ¿ok? Y para eso necesito su ayuda de ese triángulo. Yo sé que si yo uso este triángulo acá, ¿ok? Siendo cambio de variable, este de acá va a ser mi longitud de L, ¿ok? ¿De acuerdo? Y esta, ¿qué cosa va a ser? Mi distancia, dado que yo he escogido que va a haber aquí una distancia X, si diferencio, esto debería ser una distancia de X acá. Por lo tanto, dl coseno de teta debe ser igual a dx. Por lo tanto, esto debe ser igual a dl. dl debe ser igual a dx sobre coseno de teta. Entonces, si yo reemplazo esto en mi integral, esto debe ser igual a dl, que yo sé que es dx, coseno de teta, multiplicado por la corriente I, mu sub 0, 2pi por x.
Ahora, yo debo definir mis límites de integración aquí. ¿Ok? Y en este caso, ¿desde dónde debe ir? Bueno, en este caso yo había definido que el punto inicial debe recorrerse en el sentido de X. Entonces mi punto inicial debe ser A y el punto final debe ser todo este recorrido horizontal, que debe ser en este caso L, dado, porque ya me dicen que esta longitud de ese lado vale L por el coseno de teta. ¿Ok? Por lo tanto, estos límites de integración deberían ir desde A hasta A más L coseno de teta. Finalmente, sacando por fuera las constantes, acá, ¿de acuerdo? Sacando fuera, ¿ok? ¿De acuerdo? Sacando fuera estas constantes, porque teta no va a variar, es una constante. ¿Ok? Pero recordemos que hicimos superposición, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero bueno, eso no hay problema. Entonces, acá yo saco por fuera de una vez, porque yo sé que esta es la fuerza que hay que experimentar, F, pero yo quiero la fuerza total, y ya la habíamos definido acá arriba. Entonces acá pongo fuerza total, debe ser igual a 2 veces F seno de teta, ¿por qué cosa? F, pero en este caso yo no lo voy a escribir como F. Voy a escribir esta F como ¿qué cosa? La integral de X sobre X, y voy a sacar todo lo que no es, no es qué cosa, todo lo que es constante, ¿ok? Ahora, dense cuenta que yo he definido una I mayúscula y una I minúscula. Resulta que esta I, la que yo he usado para la fuerza, es la I del objeto que estoy estudiando la fuerza. Entonces esta será I2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta debe ser I2. Y la I que produce el campo magnético es la fuente, que es justamente el infinito. ¿Ok? Entonces esto lo voy a poner como simplemente I2 por I1. ¿De acuerdo? Ahora, luego esto debe salir acá sobre 2pi y sub 0 sobre coseno, justamente eso era lo que quería, simplemente a resacarla y que sea simplemente tangente. Y ahora acá no me olvido mis límites de integración, que es a más coseno de teta. No hay problema que sea coseno de teta, porque el coseno de teta, teta es algo ya dado y fijo y por lo tanto es constante. Entonces acá hago el cálculo, ¿ok? Al cálculo de la fuerza total, que debe ser igual a, esto se va, ¿ok? Esto se va, y simplemente se queda igual a mi sub c, a mu sub 0 por el producto de las corrientes I1 y 2, la tangente, de teta, ya transformándolo, sobre qué cosa, pi. Y claro, la integral, ¿qué es esta integral? Esta integral yo sé que será igual al logaritmo natural de x evaluado entre a más coseno de teta y entre a. Entonces yo sé que esto será igual al logaritmo de a más coseno de teta menos logaritmo natural de a. Y esto por propiedades lo puedo hacer como el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, la fuerza total que va a experimentar va a ser simplemente el logaritmo natural de a más coseno de teta sobre a. ¿Y en qué dirección? Es una muy buena pregunta. Ya la hemos hecho superpuesto. Aquí hemos concluido que simplemente va a ir en la dirección y. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Ok. Ay, estoy con sueño, chicos. Estoy con bastantes sueños. Sueño. ¿Ok? Bien. Eh, ahora, a ver qué otros ejercicios. Bueno, de hecho me faltó literal. Pero en este caso quiero al menos completar los ejercicios que propuse. ¿Ok? Bien.
Ah, en esta línea de transmisión tiene dos alambres rectos paralelos muy largos de la sección, ¿ok? Y de sección transversal circular A. O sea, aquí no te la están diciendo, pero resulta que acá este diámetro sería 2A. Eso quiere decir que acá adentro, su radio, si lo ver acá, es un radio de 2A. Un radio A, que es el cable. ¿De acuerdo? Ahora, dice que son muy largos, entonces quiere decir que se puede asumir que son infinitos. Y separados por una distancia B entre los ejes, ¿ok? Entonces quiere decir que acá debe ser una distancia B. ¿De acuerdo? Y se calcula el flujo magnético por unidad de longitud sobre la superficie entre los alambres. Esto es muy bueno que lo aprendan porque el próximo parcial vamos a usar bastante el flujo magnético. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esta superficie primero es cerrada? No. La ley de Gauss para campos magnéticos establece que en una superficie cerrada no hay flujo, porque en este caso sus líneas de campo, inducción, entran y salen, ¿ok? En la misma región. Entonces nunca va a haber un flujo neto en una superficie cerrada. Pero sí podía calcular el flujo en una superficie que no sea cerrada. Y no necesariamente tendría que ser cero. Justamente esta es la que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? El campo magnético. Ah, entonces, ¿qué debo hacer? Calcular el campo magnético. Entonces, si hago el cálculo del campo magnético, aquí, ¿de acuerdo? Si es una línea de transmisión, uno esperaría que la corriente vaya en un sentido del otro lado y vaya en sentido opuesto del otro lado, siendo de la misma magnitud la corriente. Entonces sería, vamos a llamarlo una corriente I sub 0. ¿Ok? I sub 0. ¿Ok? Entonces yo ahora estoy analizando qué cosa. Esta área de acá, toda esta área me interesa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, estamos de acuerdo que B va a ser constante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, claro, me está pidiendo el flujo en toda el área. Entonces acá debería calcular el campo magnético para justamente cualquier R. Entonces, si yo calculo el campo magnético, si pongo, por ejemplo, mi sistema de referencia, aquí abajo, aquí pongo mi sistema de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, acá fácilmente simplemente será el campo magnético del primer alambre, que será 1 y este es 2, simplemente será mu sub 0 por I sub 0 sobre 2πr. ¿Ok? 2πr. Vamos a nomás considerar la magnitud. Ya luego lo superponemos. Aunque bueno, podemos hacerlo una vez. En este caso, este saldría. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aunque realmente, sí, vamos a ver, solo vamos a considerar la magnitud. ¿Por qué solo vamos a considerar la magnitud? Porque en este caso, cuando yo haga el producto punto, no me va a interesar la dirección. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora. Ah, no, bueno. ¿Sabes qué? Mejor. No, sí, consideremos mejor. Que creo que me será mejor para explicar. En este caso, dado que si apoyo mi pulgar para acá, voy a concluir que con mis índices, el campo magnético debe salir para afuera. Entonces aquí voy a decir que esto va para afuera, que será acá. ¿Verdad? Ahora, este será el R que yo estoy midiendo respecto a mi sistema de referencia. Pero ahí, ahora yo quiero definir este otro R para cualquier punto. Entonces ese R sub 2 debe ser igual, será la misma expresión de sub 0 2πr, pero ese R2, tiene que ser igual a B, toda esta distancia B, toda esta distancia B de acá, menos toda esta distancia R1. ¿Ok?
Entonces, así lo puedo dejar en términos de una variable, simplemente menos R. ¿Okay? En vez de nombrar R1 y R2, simplemente escojo el radio del primer alambre, el R del primer alambre y ya. ¿Ok? Y en este caso, también iría para arriba. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces al final se superpondrían y simplemente se sumarían directamente. ¿Ok? Entonces al final el campo magnético resultante debe ser igual a mu sub 0 y sub 0 sobre 2pi dividido, multiplicado por 1 sobre R más 1 sobre B menos R. Sección K. ¿De acuerdo? Finalmente, calculo el flujo magnético. El flujo magnético debe ser igual a la integral de B de S. ¿Ok? Bueno, ahora. Yo sé que el área total, yo sé que el área total va a ser base por altura. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. No tengo ningún problema con eso. Yo estoy determinando que esto va a ser mi variable R. Entonces, por lo tanto, las contribuciones para un pedazo de diferencial de superficie debe ser igual a dr. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, justamente, ese diferencial de R es el que yo lo estoy haciendo variar. No voy a considerar como, no voy a considerar un DL de longitud. Quiero considerarlo como una sola variable. Entonces no me conviene este elemento. Lo que sí me conviene, lo que sí me conviene es este de acá. Este de acá, este sí me conviene. ¿Por qué? Porque se cuenta que su longitud en este lado va a ser dr. ¿Y cuánto va a ser en este otro lado? L, o sea, lo que mide el cable. Yo sé que va a medir bastantes metros, pero va a tener una longitud determinada. Solo me dicen que es muy, muy largo. Entonces yo sé que la superficie de S simplemente va a ser igual a L de R. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago el producto punto entre esos dos, yo sé que eh, el campo magnético sale del papel. ¿Ok? Y la superficie, ¿hacia dónde la oriento? Es una muy buena pregunta. Es una superficie que normalmente uno la orienta a conveniencia. Debe ser orientada a superficie positivamente. Se asume la convención. ¿Ok? Y como estoy en mi sistema de referencia, y yo escogí como positivo Z, entonces yo debo orientarla positivamente a las superficies. Por lo tanto, el ds que yo escoja siempre debe ser igual a ds por K unitario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba acá? Si yo hago la integral de esto, será producto punto, que es igual producto de las magnitudes, por el coseno del ángulo entre esos dos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y dado que están descritos por el mismo vector unitario, o puede ser producto punto entre K, producto punto K, sabemos que el producto punto entre dos vectores los mismos vectores me da 1 siempre. Entonces, esto será igual a B de S. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? Ahora, los límites de integración, ¿de dónde van? Bueno, en este caso, pues deben ir desde A, ¿de qué cosa? Perdón, ya. Deben ir desde donde empieza R. Y hey, cuidado, a pesar de que lo he dibujado con poca, recuérdate que empiezan a partir de donde actúa fuera del cable. ¿Ok? Recuérdate que la ley de Ampere te habla desde el centro del cable. ¿Ok? O sea, tú tomas el centro del cable y ahí empieza tu R. Entonces, por lo tanto, yo voy a integrar donde es la superficie. La superficie empieza desde dónde? Desde fuera del cable. Por lo tanto, mi R inicial va a ser A. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y voy a integrar desde hasta, bueno, hasta mi longitud puede ser, perdón, hasta donde, bueno, en este caso la superficie estará definida hasta, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, pero recuérdate
que en este caso estoy integrando hasta el final. Y B, aquí viene una trampita. B es la distancia entre los ejes. Interesante esto. Te está diciendo, mira, te está diciendo esto. Te está diciendo de que la distancia entre estos ejes, ¿qué va a ser? B. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces yo sé que acá ya hemos determinado que esto es inesencial. Pero, hey, recuerda, te dice, no, esto acá también es A. Quieres integrar esta parte de acá porque aquí está la superficie. Entonces, no vas a integrar hasta B, sino hasta B menos A. Esto está recontra tramposo. ¿Ok? Entonces, eso como aclaración. Entonces, mis límites de integración deben ir, una vez ya puesto ya mi DS definido, debe ser igual a B, L de R, ¿desde dónde? Desde A hasta A, B menos A. ¿Ok? B menos A. ¿De acuerdo? Entonces, ya introduciendo el campo magnético, haciendo el cálculo respectivo, esto debe ser la integral de A, B menos A. ¿Ok? ¿De acuerdo? A, B menos A. Mu sub 0 y sub 0 sobre 2pi 1 sobre R más 1 sobre B menos R. Y esto debe ser igual a ¿qué cosa? Saco por fuera de la integral mu sub 0 y sub 0, 2pi por L. Y debo integrar esto. Yo sé que la integral de 1 sobre R debe ser igual al logaritmo natural de R más el logaritmo natural de P menos R. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todo esto debe ser evaluado entre B menos A sobre A. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por propiedad de los logaritmos, yo sé que esto es igual al logaritmo natural de R menos B menos R. Y esto será lo mismo que evaluarlo entre B menos A sobre A. Por lo tanto, si hago la evaluación, esto será igual al logaritmo natural de B menos A sobre B menos B sobre A, simplemente me quedará A. Claro, porque en este caso estaría restando B menos B más A. ¿Ok? Luego, menos logaritmo natural de ¿qué cosa? Logaritmo natural evaluado en A. Esto será igual a B menos A. Y no hay problema porque B menos A es positivo. Entonces no habrá ningún problema. ¿Ok? Entonces acá operando, debe ser igual a logaritmo natural. Haciendo propiedades será igual a B menos A sobre A dividido para A sobre cosa sería B menos A. B menos A. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Bien. Estoy cansadito. Parece mentira, pero la universidad te demacra. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Eh, ok. ¿De acuerdo? Bien. Si hacen las cuentas, ok, ver que esto es igual al logaritmo natural de b menos a sobre b menos a, perdón, acá sería por b menos a sobre a. Entonces esto me quedaría igual al logaritmo natural de b menos a sobre a y todo esto al cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto luego lo bajo
Finalmente me quedaría que esto es igual al logaritmo natural de b menos a sobre a por 2. Al final todo es el resultado de la integral. Entonces finalmente pongo acá 2 logaritmo natural de b menos a sobre a. Se va. Y simplemente me queda que el flujo debe ser igual a mu sub 0 y sub 0 L pi logaritmo natural de b menos a sobre a y ya. ¿Ok? Pero ahora me piden el flujo por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces prácticamente lo que debería hacer es simplemente pues dividir el flujo. O sea, el flujo magnético debe ser igual, dividido para la unidad de longitud, debe ser igual a simplemente quitar esta expresión de acá, esta L de acá. Entonces sería mu sub 0 por I sub 0 sobre pi por el logaritmo natural de b menos a sobre a. Y esa sería mi respuesta. ¿Ok? Muy bien. Ya en este caso estamos por terminar la sesión. Faltan unos minutos. Ok, entonces sí me dio tiempo de resolver todos los ejercicios. Ok, nada bueno. Entonces, si es así, vamos a hacer el cálculo del literal 2, que es del punto P sub 2. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Lo voy a hacer bastante rápido, bastante breve. Voy a poner la misma imagen que saqué del ejercicio de... Ok. Y en este caso voy a hacer el cálculo del campo magnético. Ok. Pero para el punto 2. Ok. Entonces, aquí lo voy a hacer más rápido porque ya en teoría pues ya sabe. Ok. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Dibujar la superposición de esta cavidad más esta otra cavidad más esta cavidad acá. ¿Okay? Entonces debo calcular el campo magnético producido por cada una. Entonces la cavidad, suponiendo de la superposición, como que no lo hubieran quitado nada, esto sería igual a ¿qué cosa? Mira, la longitud es la misma, R. ¿Ok? Entonces esto sería igual a mu sub 0 por I, la corriente I, que ya sabemos que la corriente I, ¿cuál va a ser? Será, por como hemos deducido, J pi A. ¿Ok? J pi cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto por 2 pi R. ¿De acuerdo? Este se simplifica y simplemente me queda mu sub 0 J al cuadrado sobre R. Pero y J ya habíamos dicho que era 2 pi sobre A. Entonces al final me queda mu sub 0. No sabes que no lo voy a escribir hasta el final, porque me voy a estar escribiendo mucho. ¿Ok? Y, hey, espérate, también debemos darle dirección. Entonces, según la superposición, dado que el campo magnético sale hacia afuera de la pizarra, ¿ok? Por lo tanto, el campo magnético acá debe ser como que no le hubiera hecho nada, como que no tuviera cavidad, debe ser para acá. ¿Okay? Entonces acá debe ser el campo magnético S, le vamos a llamar. ¿De acuerdo? Ahora calculo el campo magnético de las otras. Entonces yo sé que en este caso va a ser B1, mu sub 0 y que va a ser J por pi por radio al cuadrado, que el radio ya sabemos que es a medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y perdón, sobre 2 pi r. Pero hey, ese r es interesante. Porque ese r va a ser este de acá, que va a ser el mismo de acá abajo. R1 y R2.
Y por Pitágoras, aquí podemos armar nuestro triángulo rectángulo y sabemos que R2, el cuadrado de R2 debe ser igual, que sea el mismo que el cuadrado de R1, debe ser igual al cuadrado de A medios más ER al cuadrado. ¿Okay? Entonces, sacando la raíz cuadrada, esto simplemente será igual a la raíz cuadrada de A cuadrado sobre 4 más R cuadrado. ¿Ok? Y esto debe ir en esta dirección. ¿Okay? Básicamente acá no va a ir para perpendicular, sino que va a ser en este sentido, B1. Y lo mismo para la otra cavidad. ¿Ok? B2. Y va a formar el mismo ángulo teta. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí, ok? Porque tiene que ser simétrico. Aquí esto me quedó feísimo. ¿Okay? Pero mejor. Ahora, ¿qué hay con esto? Si yo trazo esta línea de acción de acá, yo sé que acá va a haber teta. ¿Okay? Y esto será, ¿qué cosa? Alfa. Un ángulo que no me interesa. ¿Ok? Entonces acá debe haber alfa y acá debe haber teta. Por lo tanto, acá también debe proyectarse teta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué quiero eso de ángulo? Porque es que me interesa. Porque al final dése cuenta que aquí se van a superponer acá. Y simplemente me va a quedar un vector resultante que va a ser igual a calcular la magnitud de cada uno, B1, por el coseno del ángulo, más B2 por el coseno del ángulo entre esos dos, y va a ir en dirección J. ¿Ok? Pero en este caso menos J. ¿De acuerdo? Entonces, interesante eso. ¿Ok? Luego, P2 debe ser igual a mu sub 0, J al cuadrado sobre 4, en este caso voy a calcular la de abajo, sobre 2 pi, y como es el mismo radio, R1 es igual a R2, entonces será al cuadrado sobre 4 más R cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo las magnitudes y su carácter vectorial, ya que lo hemos hecho aquí en este diagrama, entonces simplemente voy a proceder a calcular. De una vez voy calculando el coseno de teta. El coseno de teta debe ser igual, dado que he puesto que este ángulo va aquí, va a ser igual a cateto adyacente, que será R, sobre la hipotenusa. ¿Okay? Esa hipotenusa va a ser A cuartos cuadrado más R cuadrado. ¿Okay? Por lo tanto, sí, por lo tanto, aquí se me va, casi se me va algo. No, aquí sí está bien, sí está bien, sí está bien. Ok, sí está bien, está correctamente definido. Ok, está bien las magnitudes. ¿De acuerdo? Dado que está PS, B total debe ser igual a la superposición de BS menos S menos B1 menos B2. Que por cierto, simplemente la corriente acá la asume, o sea, el campo magnético va en esta dirección porque ya expliqué el artificio que hicimos anteriormente. Como acá estoy restando, le estoy descontribuyendo a eso, y por lo tanto la única manera sería que la corriente vaya en este otro sentido, y por lo tanto el campo magnético generado debe ser en este sentido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cualquier consulta me la hacen por interno. ¿De acuerdo? Entonces, bien. ¿Y todo va a ir en qué dirección? Va a ir en dirección J. ¿Ok? Entonces hago el cálculo del campo magnético total. Debe ser igual a el campo magnético, que ya sabemos que será mu sub 0, J al cuadrado sobre R
sobre R menos B1 mu sub 0 J pi al cuadrado sobre 4 2pi raíz cuadrada por el coseno R al cuadrado más 4 más sobre 4 R cuadrado. ¿Ok? Sí. Y como va a ser la misma magnitud, tienen que ser la misma magnitud, esto lo voy a multiplicar por 2. ¿Ok? Me voy a ahorrar escribir esto. Claro, en este caso será la misma magnitud, porque miren, son de la misma magnitud, y básicamente será la misma componente en Y. ¿Ok? Entonces simplemente será esto de acá. ¿De acuerdo? En dirección J. Finalmente tengo, ¿ok? Que si saco por fuera, aquí simplifico, este pi se va, este 2pi, este pi se va. ¿Ok? Entonces acá saco mu sub 0, J, J, acá saco a cuadrado, acá 1 sobre R, ¿de acuerdo? Menos R, R sobre 4, esto multiplicado por a cuadrado, por 4, más R cuadrado. En este caso, dado que se está multiplicando las raíces, te queda lo de ahí mismo. ¿Ok? Y ya si quieres verlo más bonito, ¿ok? Si quieres verlo más bonito, distribuyes este 4 de acá y simplemente te quedaría a la cuarta más 4R cuadrado. Y esto en dirección J. Sabiendo que J, la densidad de corriente, debe ser igual a 2i sobre pi a. 2i sobre pi a. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Por cierto, todas las unidades del campo magnético van en Tesla. Tesla, ¿ok? Solamente Tesla. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Aquí quedaría la sesión grabada, ¿sí? Y justamente toda esta ayudantía solo ha sido del cálculo del campo magnético. Solo ejercicios de cálculo del campo magnético. Entonces, espero que esto les sirva para entender un poco cómo funciona el campo magnético y sus efectos. Entonces, aquí terminaría la ayudantía de hoy y en este caso nos veríamos en la próxima sesión. ¿Okay? Muchas gracias a quienes han asistido. Okay.